De hoy, basada un poco en la organización, vamos a ver qué debe tener esa organización para que funcione adecuadamente el sistema. Y lo que debe tener, lo que todos pedimos cuando vamos a un servicio de salud, es calidad de atención. Entonces, vamos a conversar de calidad de atención porque no es un tema nuevo para ustedes, lo han llevado en gerencia, pero es importante fijar algunos conceptos para trabajar el tema de servicios de salud y lo que es calidad. Primero entrar al tema propiamente de calidad. ¿Cuál es el concepto que tienen de capacidad resolutiva de un establecimiento de salud? Es la habilidad que tiene el estación de salud para poder resolver los problemas con los que viene la población. ¿La qué? La población. Los problemas de salud con los que viene la población. Ya, pero ¿qué? ¿La cualidad, la capacidad, la qué? Sí, la capacidad. ¿Y de qué depende esa capacidad de poder resolver problemas? Puede depender de los recursos humanos, de la infraestructura, del financiamiento, del financiamiento. Okay. ¿Qué capacidades resolutivas puedes mencionar? Por ejemplo. Atención, calidad de atención. Calidad de atención es una cosa. Partos. ¿Qué significa partos? Ya. ¿Qué significa eso para tener en cuenta en capacidad resolutiva? Puede ser tratado, manejado, tratado de alta ¿Y eso qué significa? ¿Qué establecimiento tiene esas características? Bueno, tiene 1, 2, 1, 3, hasta el 1, 4. Sí, el 1, 2 atiende partos. Tiene médico. Tiene médico. Puede atender un parto de emergencia, lo vamos a atender en la calle. Pero formalmente un establecimiento 1, 2 puede atender un parto. Básicamente 1, 4, que forma materno infantil. Pero es que ese establecimiento 1, 4 que puede atender partos tiene las características propias y la capacidad propia para poder atender los partos. ¿Qué significa que tenga? Tiene recursos humanos, tiene médico, probablemente gineco-obstetra, obstetriz, ¿qué más? Atención 24 horas. Hospitalización y sale de parto. Sale de parto, ¿no? Entonces, tiene que tener ciertas características, ¿no? Para poder ser un 1-4 que me atienda a una atención de parto. Un establecimiento 1-1 o 1-2, ¿qué características tiene? ¿Saben? ¿Ah? Sin médicos, el 1-1 no tiene médicos, efectivamente, no necesariamente tiene médicos, la característica es que no tiene. Existen establecimientos 1-1 que tienen médicos. El 1-2 ya tiene que tener médicos, el 1-3 tiene médicos, tiene algo más, tiene laboratorios, etc. Y el 1-4 tiene la capacidad de hospitalización básicamente para atención de partos y se le llama los maternos infantiles. Entonces, la calidad de atención va a estar muy ligada al tema del servicio de salud. Entonces, en esta clase vamos a ver un poco las características de lo que es la oferta de los servicios. Vamos a conocer el concepto de calidad y reconocer todo lo que de calidad se conoce, dimensiones, atributos y el sistema de gestión de la calidad. La característica de la oferta es todo lo que hemos visto ahora y que generalmente está relacionado con el poder hacer referencias y contrarreferencias. Si llega a un establecimiento de salud una paciente que va a dar a luz y estoy en un establecimiento 1-2, que no tengo sala de parto, que no tengo la posibilidad de atenderlo bien y no me llega en exclusivo, obviamente, voy a tener que derivarlo y voy a tener que hacer una referencia a donde puedo atender, ¿no? Y todo este sistema
que es parte de la oferta, y lo que las RIS tratan de fomentar es que haya este sistema de referencia y contrarreferencia, y que haya conectividad y que haya continuidad. Que una paciente que llega a un primer nivel pueda llegar hasta un tercer nivel a darse atención y que no tenga que irse y volver a entrar a otro establecimiento como si fuera de cero, ¿no? Sino que haya una continuidad en la atención a través del sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué características tienen los establecimientos de salud? Que es lo que más o menos hemos estado hablando. Por un lado tenemos que ver cuál es nuestra demanda. ¿Qué cosa es la demanda? ¿Qué es la demanda? Es lo que la población exige o nos pide, ¿cierto? Entonces, generalmente está ligado a las necesidades que tiene la población, y eso es lo que es la demanda. Y la demanda puede ser básicamente cuantitativa. Entonces, tenemos un establecimiento de salud y nos llegan 30 pacientes, ¿no? Entonces, tenemos demanda de 30 pacientes, ¿no? Entonces, ese es el volumen, una característica de demanda de volumen. Pero por otro lado, tenemos características cualitativas. O sea, me llegan 30 pacientes, pero no todas las pacientes vienen por lo mismo. Algunas vienen por un resfrío, vienen por una diarrea, vienen por cuadros ligeros, pero algunas pacientes vendrán con cuadros complicados, ¿no? Vienen por una neumonía, vienen por un problema que de repente en el examen podemos detectar que es un problema oncológico, etcétera, etcétera. Entonces van a venir en número de pacientes, pero por otro lado van a venir con diferente severidad de la demanda y de las necesidades, ¿no? Y cada una de estas cosas tiene que ser atendida y resuelta de diferentes maneras. Para estas características de demanda tenemos al frente la oferta, y la oferta está caracterizada por esta capacidad resolutiva que hemos estado tratando de definir, que por un lado es cómo podemos solucionar los problemas, ¿no? En número, en que podemos hacer atenciones en el establecimiento, también podemos hacer fuera del establecimiento con visitas, consejerías, ¿no? O con atenciones de hospitalización según donde estemos. Pero por otro lado tenemos una capacidad resolutiva así como tenemos la demanda cuantitativa, también tenemos una capacidad cualitativa, ¿no? Que es un poco, puedo o no puedo atender partos, puedo o no puedo hacer una operación de un apéndice, o puedo no hacer una atención oncológica, ¿no? Entonces, esa es una diferenciación cualitativa de los establecimientos de salud que me va a dar parte de lo que es la capacidad resolutiva. Entonces, en la oferta, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado la estructura. ¿Qué es la estructura? Es la cantidad, el rendimiento de recursos humanos, de los equipos, de la infraestructura y los insumos. O sea, todo lo que necesitamos para dar la atención, eso corresponde a la estructura. Y según la estructura, según el número de recursos humanos, según el establecimiento más grande o más pequeño, vamos a poder solucionar la parte de volumen. Pero también según el equipamiento que tengamos, vamos a poder solucionar la parte cualitativa. Y eso parte es el nivel tecnológico, que es esta especialización, tanto de los recursos humanos por un lado, y por otro lado del equipamiento que podamos tener para poder solucionar estos problemas más complejos, ¿no? Entonces tenemos demanda por un lado, volumen que llega, necesidades mayor o menor severidad, y por otro lado tenemos el tema de oferta con la capacidad del número de recursos humanos, de infraestructura, equipamiento en volumen, pero por otro lado también tenemos el nivel tecnológico que necesitamos para solucionar las diferentes necesidades que tenemos frente a esta demanda. Esta parte de la capacidad resolutiva cualitativa y el nivel tecnológico que pueda tener un establecimiento de salud nos marca lo que se denomina complejidad del establecimiento, que tiene que ver con el nivel de capacidad de resolución del establecimiento de salud. Entonces, la complejidad es esta capacidad cualitativa del establecimiento de salud para responder
a la parte cualitativa de la parte de la demanda, ¿no? De una demanda de mayor severidad de necesidades. ¿Okay? Entonces, esas son algunas características de la oferta. Entonces, la capacidad resolutiva, ya poniéndola en letras, es la capacidad que tiene el profesional, el establecimiento o la red de servicios, en este caso la RIS, para atender a los que solicitan atención, ¿no? Tienen un volumen, depende del número de instrumentos disponibles que tengamos y del rendimiento que estos instrumentos van a tener, ¿no? Este tema de indicadores de rendimiento lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Por ahora estamos ingresando a la parte. La capacidad resolutiva cualitativa depende de tener un personal que tenga conocimientos y destrezas y un nivel adecuado de tecnificación con equipamiento adecuado y la accesibilidad al nivel asistencial de referencia, ¿no? Entonces tenemos todas las características que nos permiten definir una capacidad resolutiva de un establecimiento de salud. Y complejidad, que es otro de los temas que hemos visto, es el grado de diferenciación de estos productos o servicios que están ofertados por el establecimiento de salud, ¿sí? Y que básicamente la complejidad está caracterizada por aspectos cualitativos de la oferta de servicios. ¿Okay? ¿Cuáles son entonces los niveles de atención? De alguna manera las hemos estado viendo. Tenemos un primer nivel de atención, habíamos hablado de un 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, que están básicamente en la parte inferior, son consultas en puestos de salud, centros de salud. Solamente el 1.4 tiene la posibilidad de hospitalización a través de atención principalmente de partos. Puede tener algún otro tipo de hospitalización, pero principalmente son maternos infantiles. Del 1.1 al 1.3 tienen consulta y atención ambulatoria. El 1.3, un poco más diferenciado, tiene atención de laboratorio y de rayos. El nivel 2 son los hospitales regionales, que tienen ya atención de especialidades, y el tercer nivel, que aquí están todos los hospitales nacionales y los institutos especializados. ¿Qué institutos especializados tenemos? Niño, neoplásicas, ciencias neurológicas, ¿qué más? ¿Ah? Rehabilitación, muy bien. ¿Ah? INEN, que es neoplásicas, faltan dos. Quino, ojos, y otro, va de moda ahorita, salud mental, Noguchi. El Noguchi como instituto, ¿no? Como instituto de salud mental y de el Noguchi, y tiene dos hospitales generales, pero son de salud mental, que son el Avenida del Ejército, Largo Herrera y Carretera Central, Emilio Lorenzo, ¿no? Entonces tenemos salud mental, ojos, neurológicas, faltó uno, niño, ¿qué más? No, faltó otro. Neoclásicas, INCOR, falta uno. Centro de Lima, Maternidad de Lima, que ahora es el Instituto Materno Perinatal, ex Hospital Maternidad de Lima. Pues todos esos son institutos nivel 4, y Hospital 2 de Mayo, que está por aquí, son hospitales generales, ¿no? Que dan todo tipo de atención especializada. Entonces, niveles de atención: conjunto de servicios con tecnología que están apropiados para resolver con eficacia problemas específicos de diferente complejidad, ¿no? Si estamos en un nivel 1 tendrá unas características, en un nivel 2 otras, y en un nivel tercero unas terceras, ¿no? Según el nivel de los problemas de salud que tengamos. Y estos niveles de atención reconocen las necesidades y la respuesta de la oferta y la magnitud de la severidad de la demanda con las funciones de producción de la oferta, ¿no? Entonces es
los niveles de atención es una relación oferta y demanda. Muy bien, sobre todo estos servicios de salud se implanta o se trabaja el tema de calidad de atención. ¿Qué entendemos por calidad de atención? Satisfacción del usuario. Ya. ¿Qué busca el usuario? Cubrir sus necesidades. ¿Sí? ¿Solamente cubrir sus necesidades? ¿Qué buscas cuando vas a una consulta médica? A cualquier. Cubrir tus necesidades. Vas con un problema respiratorio. ¿Qué necesitas? ¿Qué considerarías una buena atención? Bueno, aparte de la atención que brinda en la recepción al momento de pagar la consulta, la calidad del servicio del médico, y ya después posibilidad también de hacerlo. Reciben bien, el médico te soluciona el problema, pero el médico te gritó. ¿No? Entonces, hay varias cosas que intervienen cuando yo busco una calidad de atención. De repente, si estoy en una emergencia y tengo algo muy grave y voy, soluciono que me atiendan y solucionar el problema y ahí me quedo satisfecho porque es una emergencia. Pero cuando voy a una consulta, que voy más o menos relajado, no estoy con mi problema, pero sí voy a exigir algunas otras cosas más, ¿no? Voy a una cola de 1 hora. ¿Tendré una buena atención? No. Pido mi cita, me dan la cita a las 10 de la mañana, llego 10 para las 10, son las 11 de la mañana y no me atienden. ¿No? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de calidad de atención, ¿no? Y tiene que ver con qué, con las cosas que cada uno de nosotros trae. Cuando nosotros buscamos qué es calidad y tratamos de definir calidad, la verdad que es algo, no puedes definirlo como algo muy claro, ¿no? Cada uno ha dado diferentes cosas que pueden ser parte de la calidad de una atención. Es una idea, puede ser que es algo bastante subjetivo, si bien es cierto hay algo que puede analizarlo con algunas cosas, pero realmente es parte de lo que cada uno de nosotros trae y varía la interpretación de una persona a otra y de un grupo poblacional a otro. No es lo mismo que yo atienda a una persona en Lima, ¿no?, con las características, que a una persona que se atienda, por decir, en la parte amazónica, en la parte rural, ¿no? Son diferentes características, son diferentes poblaciones y probablemente tengan una diferente percepción de las cosas, cada una de ellas, ¿no? Varía de la interpretación. Pero ¿de qué cosa es calidad? La idea de calidad es que debemos hacer lo correcto y en forma correcta. Y eso es algo que es calidad de vida, ¿no? Es algo que debemos hacer nosotros, cada uno en nuestro quehacer diario y en todo lo que hagamos, ¿no? Hacer lo correcto en forma correcta, ¿no? En esta época en que hay tanto problema, creo que nos haría muy bien en difundir esto de que calidad es hacer lo correcto en la forma correcta, ¿no? A tiempo, todo el tiempo, ¿no? Pero tratar de cumplir con las cosas en su debido momento. Desde la primera vez, ¿no? Mejorar, tratando de mejorar siempre o de innovar y siempre satisfaciendo a nuestros clientes, ¿no? Se dijo que calidad era satisfacción del cliente. Muy bien, entonces hay que satisfacer al cliente tratando de hacer siempre lo correcto. Si nosotros hacemos bien lo que creemos que está bien, probablemente la percepción que va a tener nuestros pacientes, nuestros clientes, va a ser que estamos trabajando bien. Entonces, ¿qué es calidad? Es realmente la interpretación de una persona o de un grupo y depende del nivel socioeconómico, del nivel cultural
de las necesidades que tengan, de sus experiencias previas, ¿no? Si yo voy a un sitio que nunca he ido, que no sé qué me van a dar, probablemente lo poco o mucho que me den me va a parecer suficiente y voy a estar satisfecho. Pero si yo ya he ido a alguna experiencia previa, alguna consulta o algún tipo de servicio, yo ya tengo una idea de cómo debe ser el servicio. Y lo que reciba en ese momento va a tener un referente a mi experiencia previa anterior. O también va a depender de los valores, de los principios y de las normas. Y también de los paradigmas que cada uno, que cada cultura puede tener. Entonces la calidad es muy subjetiva, ¿no? Varía, depende de muchas cosas. Calidad, según Joseph Duran, que es un gurú de calidad en general, refiere que calidad consiste en aquellas características de productos o de servicios que aciertan con las necesidades de los usuarios y por lo tanto producen satisfacción, ¿no? Entonces cumplen las necesidades de todos los usuarios y satisfacen las necesidades. Es, dice él, la adecuación al uso y es la ausencia de deficiencias. Muchas veces cuando se hace algo, y anteriormente en las fábricas se hace un volumen de algún producto y se acepta un porcentaje de ese producto que pueda tener deficiencias, ¿no? Eso no es calidad, ¿no? Entonces eso es un tema de la ausencia de deficiencias, ¿no? Si hacemos algo, el 100% de lo que hacemos lo debemos hacer bien y adecuadamente. Eso ha sido definición de calidad. ¿Qué cosa es ahora calidad en salud? La calidad de la atención en salud consiste en la aplicación tanto de la ciencia y de la tecnología. Y por eso hemos estado hablando de capacidad resolutiva, ¿no? De la aplicación de ciencia y tecnología médica de una forma que maximice beneficios, para que los beneficios que podamos dar sean lo máximo posible sin aumentar de forma profesional los riesgos, ¿no? Cuando hacemos tratamientos en general, nosotros damos medicamentos y todo medicamento, si bien es cierto, está dirigido al tratamiento de algo, siempre pueden haber riesgos y pueden haber sobredosificaciones o pueden tener algunos efectos no deseables, ¿no? Entonces es importante que cuando hablemos de calidad en salud debemos maximizar los beneficios tratando de disminuir al máximo los riesgos. Sabemos que muchas veces muchas de estas cosas no están exentos de riesgos, pero hay que tratar de trabajar el mínimo riesgo posible. ¿Qué cosas vemos aquí? Este es un tema que deben haberlo visto. La abuelita. Ya. ¿Y tú? Las dos. ¿Ah? Una chica, ¿no? Una chica con su sombrero de sol. Entonces tenemos dos formas de ver las cosas, ¿no? Y eso depende de cada uno. Probablemente cuando se pone la imagen, algunos van a ver primero una y después la otra. Y esto es calidad, ¿no? Es como percibimos, ¿no? Esta es una percepción. ¿Qué cosa es lo que nosotros percibimos de las cosas que nos dan? Y la percepción va a depender de muchas cosas muy variables, ¿no? Pero esta es una percepción. En la misma imagen, vista desde diferente óptica, ¿no? Esa es una percepción. Vamos a pasar a la boca de la boquita, mando. Acá está la nariz, los ojos, el pelo de la joven. La boca viene a ser La boca de la collar de visita la... es el collar de la joven, ¿no? Ok, percepción. Cuando nosotros hacemos atención de salud, no sé si creo que hay varios de ustedes que están haciendo en su trabajo de investigación, calidad de atención, y están aplicando encuestas, ¿sí? ¿Alguien está aplicando encuestas de calidad de atención? Nadie. La Molina. ¿Ah? La Molina. Ah, la Molina. ¿Nadie de la Molina? ¿Nadie de la Cámara? ¿Están aplicando encuestas?
¿Qué cosa dicen las preguntas? Mide la fiabilidad. ¿Qué cosa dicen las preguntas? A ver, pues, ¿así? ¿Vamos a explicar lo que pasa? Ya. Ok, la de cerco, muy bien. Entonces, una parte es la expectativa y otra parte es la percepción. Entonces hay preguntas, son las mismas preguntas, la encuesta sexual tiene 22 preguntas. Las primeras 22 nos miden la expectativa, ¿no? Debemos hacerse la paciente cuando llega al establecimiento y le preguntamos cómo quiere que sea tu atención, si has esperado, cómo te ha tratado, ¿no? Cómo quieres que te trate, ¿sí? ¿No? ¿Cómo quieres que te informe el médico? En fin, 22 preguntas sobre tu expectativa, qué cosa es lo que tú esperas. Se da la consulta, se da la atención ambulatoria y sale del consultorio y se le hace la segunda parte de 22 preguntas. Y esas 22 preguntas son las mismas, pero en otro sentido. Ya no es cómo quieres que sea, sino cómo fue la atención, ¿no? Entonces tenemos la percepción. Entonces, por un lado expectativa y por otro lado percepción. Cuando mi expectativa es muy grande y mi percepción es muy baja, o sea, espero un montón, pero me dan poco, mi atención la voy a calificar como mala. Sin embargo, si mi expectativa es poca y me dan un montón, mi percepción es muy grande, yo voy a decir es una muy buena calidad de atención. Si mi expectativa y mi percepción están parejas, estoy hablando de una buena calidad de atención, ¿no? Entonces, mala, buena y excelente atención según la relación entre expectativa y percepción. ¿Cómo define la OMS calidad en salud? La define con 5 cosas básicas. Un alto nivel de excelencia profesional, sea capacitación, acreditación de los profesionales, tener la especialidad, ¿no? Colegiados, etcétera. Uso eficiente de recursos, ¿no? Eso es un tema que es importante, trabajar con eficacia, con eficiencia y con efectividad. ¿Qué cosa es la eficacia? Cuando se ha logrado un trabajo. ¿Qué cosa es la eficiencia? Cuando se utiliza el logro del mismo objetivo a la menor cantidad de recursos. ¿Y la efectividad? A ver, campaña de vacunación de sarampión. Utilizo vacuna a 2.000 personas en 2 sitios. En una gasto 10.000 soles, en otra gasto 5.000. En los dos logro las 2.000 vacunaciones. Mi eficacia es la misma en los dos lados. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dónde es más eficiente? Donde gasto 5.000, en el otro era 10.000. ¿Ok? ¿Qué cosa necesito más para la efectividad? El vacunado, vacuna de sarampión. ¿No? ¿Qué resultado? ¿Para qué vacuné? Para evitar la enfermedad. De aquí a 6 meses empiezan a aparecerme casos de sarampión. Mi efectividad, 0. ¿No? Entonces yo espero que después de una vacuna mi efectividad sea buena y no vuelva a tener casos de sarampión. ¿No es cierto? ¿Qué puede haber pasado? Ya 1000 cosas pueden haber pasado, cadena de frío mala, mala aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eficacia, haber logrado el objetivo. Eficiencia con los menores recursos. Y efectividad, lograr un resultado a largo plazo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, uso eficiente de recursos, un mínimo riesgo para el paciente, que es lo que siempre esperamos, alto grado de satisfacción, ¿no? Que el paciente se sienta satisfecho, y con un impacto final para la salud, que sería la efectividad.
Entonces, una definición es la capacidad que un producto consigna el objetivo deseado al costo más bajo con los recursos disponibles. ¿Ok? Entonces, ese es el tema de calidad pensada. ¿Cuáles son las características del servicio para que sea de calidad? Por un lado tenemos el servicio. ¿Cuáles son las características del servicio en general? Los servicios son intangibles. O sea, tú el servicio de atención de salud no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Lo sientes y lo recibes, pero no lo tocas. No tienes un lapicero en la mano, no tienes un objeto, no es un objeto, es algo que no se puede tocar. No lo puedes separar. Cuando tú produces un lapicero, cuando tú produces un bien, tienes la fase de producción y tienes el producto final que lo vendes o lo comercializas. En el caso de servicio, y salud es un servicio, es inseparable entre la producción y el consumo. O sea, se produce la atención de salud y se consume en el mismo momento. Está el paciente y está el médico produce y el paciente consume el servicio, ¿no? Entonces se dan en el mismo momento y son inseparables. Heterogeneidad, porque esto es difícil estandarizar, porque va a depender mucho del factor humano. Si bien es cierto, nosotros tratamos de poner parámetros, procedimientos, ¿no? Un poco lo que hemos estado viendo en lo que es los riesgos y los peligros en salud ocupacional, nosotros vamos a tratar de marcar procedimientos con manuales para que las cosas sean homogéneas, pero siempre el factor humano puede llegar a algún tipo de error, ¿no? Entonces son difíciles estandarizar las cosas. El carácter perecedero, tú no puedes almacenar un servicio. El servicio se da en ese momento y ahí termina, ¿no? Entonces no podemos almacenar y conservarlo. Ok, entonces hasta ahí tenemos las características de calidad. ¿Quiénes son los que participan en calidad de atención? A ver, vamos más acá. A ver. El médico. Entonces son tres actores que intervienen en calidad. Por un lado es el personal de salud, o el personal en general, pues no solo es personal de salud, ¿no? El personal, el recurso humano en general, para no hablar de médico o de profesional de salud, porque llegamos a un establecimiento y nos reciben en caja, ¿no? Como decía, en caja, en admisión, tenemos personal que nos recibe en la puerta, el guardián, el que esté en la puerta, y que nos debe orientar. Entonces, esos son los usuarios internos, ¿no? Los usuarios internos, todo el personal que labora en el establecimiento. El usuario externo es el que viene a brindarnos, a solicitar la atención, y la institución es quien nos debe dar las facilidades para que podamos desarrollar nosotros la atención. Entonces tenemos tres actores importantes y cada uno de ellos juega un papel importante, ¿no? Muchas veces cuando tenemos paros y huelgas es porque la institución no nos da medicina, no nos da facilidades para trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la parte institucional, no tenemos facilidades, no tenemos salud en el trabajo, las facilidades para trabajar no son las mejores, ¿no? Entonces tenemos problemas en la institución, no nos dan facilidades. Por otro lado, el usuario interno es el recurso humano que debe estar calificado, y por otro lado, el usuario externo es el que viene de fuera y que viene a hacer uso de la atención de salud. Vamos a hablar un poquito del usuario externo, porque cuando hablamos de usuario externo tenemos dos tipos de, no sé si poner categoría, pero dos tipos de clientes externos. Por un lado tenemos el cliente que viene y que usa el servicio propiamente, que es un usuario, quien es el que recibe el beneficio. O sea, yo vengo y yo me atiendo. Pero ya hay otro usuario, ¿quién puede ser? ¿No?
principal es el acompañante, que es parte del usuario, ¿no? Porque el niñito viene con su mamá, claro que recibe la atención. Si eres asegurada, hay alguien que paga, ¿no? Alguien que paga, y ese alguien que paga también es un cliente del establecimiento, porque tiene que ver que sus afiliados reciban una buena calidad de atención. Entonces, de alguna manera, las aseguradoras, o el que compra y el que paga, también es de alguna forma el cliente. Generalmente hablamos del cliente como el usuario, que es el paciente propiamente dicho, pero en esta época de aseguradoras, las aseguradoras también son clientes de los establecimientos de salud, son ellos los que finalmente en muchos casos financian la atención. En el caso del SIS, por ejemplo, el Seguro Integral de Salud financia, reembolsa el establecimiento, y el SIS se preocupa porque sus pacientes sean atendidos. Cuando hay quejas, el SIS tiene un equipo de personas que van a ver qué cosa pasó con la atención, por qué no le dieron la cita, por qué la atendieron mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de clientes externos, tenemos dos tipos de clientes. El usuario propiamente dicho, que es el que recibe la atención, pero por otro lado tenemos al cliente que elige y compra o paga el producto, ¿no? Cuando hablamos de satisfacción, hablamos de satisfacción de quién, de qué tipo de cliente. ¿El usuario? El que recibe la atención, ¿no? O sea, cuando hacemos satisfacción del usuario, como es la prueba de calidad de atención, ver la satisfacción del usuario externo. ¿Interesa la satisfacción del usuario interno? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Interesa también entonces el cliente interno, porque también está influenciado o depende de lo que la institución le pueda garantizar. Entonces, no es muy común, pero sí hay encuestas de satisfacción del usuario interno, donde las instituciones no siempre les gusta aplicarlas, porque obviamente saltan todos los problemas que deberían solucionarse prontamente, pero eso es algo que debería aplicarse en toda institución, ¿no? La satisfacción que tiene el usuario interno para poder dar la atención. El producto de la atención, en general, con la atención de salud o de cualquier servicio, resulta del proceso, ¿no? que trata de satisfacer necesidades, que pueden ser clasificados en tres: en bienes, que son objetos. Una fábrica fabrica automóviles, fabrica lapiceros, fabrica cuadernos, etcétera, etcétera. En información, que ahora está muy de moda el tema de la parte de tecnología de la información, ¿no? Todos los planes, todas las que tenemos para programas para computadores, y la parte de servicios, ¿no? Que es el trabajo realizado para beneficiar a otra persona, y ahí tenemos el típico atención en salud, y vemos la calidad de atención en salud. ¿Cuáles son los atributos de la calidad? Entonces, aquí en los atributos de la calidad tenemos varias cosas. Tenemos, por un lado, los elementos tangibles. Lo tangible es lo que podemos tocar, ¿no? Lo que podemos ver. Entonces, en elementos tangibles como atributos de la calidad es la apariencia de las instalaciones físicas, de los equipos, del personal, del material de comunicación. Entonces, qué tan atractiva o qué tan bien están las instalaciones, y esto depende de cuál de los actores. De la institución. ¿Sí? Otro elemento es la fiabilidad, que es la habilidad para ejecutar el servicio de forma fiable y cuidadosa. O sea, que alguien tenga la confianza de venir a volver a consultarme porque resolví el problema, ¿no? Entonces, eso es importante, la fe que podamos tener, que el médico pueda ser cuidadoso en su atención en la salud. Por otro lado, tenemos la capacidad de respuesta, que es la disposición de ayudar a los clientes
y proveerles el servicio rápido, ¿no? Entonces, cuando hablaba de qué cosa espero yo en la calidad de atención, espero que me atiendan rápido y que puedan responder a las preguntas y a mis dudas, ¿no? Cuando yo voy a un servicio que no conozco, probablemente tengo muchas dudas y yo quisiera que la persona a quien haga las preguntas pueda responderme de forma adecuada. Entonces, ¿cómo las personas responden a mis dudas y a mis preguntas? La profesionalidad es las destrezas, es la capacidad que podamos tener de los conocimientos y destrezas de la habilidad, y la cortesía es la amabilidad con el empresario, ¿no? Por eso decía, si alguien te atiende, si te grita, no es una buena calidad, ¿no? Es la parte de la amabilidad, la empatía que podamos tener con la persona que nos atiende, es importante tenerla en cuenta. Otro es la credibilidad, ¿no? Y a veces, muchas veces nosotros queremos hacer un servicio de algo y preguntamos, ¿no? A alguien que haya tenido la experiencia y que me pueda decir si esa persona es creíble, es confianza, para poder tener la credibilidad y, ¿no? Y la reputación del hospital, del médico, del servicio puede servirnos para una buena atención. Y por último, la seguridad, ¿no? O sea, que no haya peligro, que no haya riesgos de caídas, por ejemplo, ¿no? Que se den todas las seguridades propias del tipo de intervención que se vaya a hacer. Otro tema en calidad, o otra parte de los atributos, es el tema de accesibilidad. O sea, que podamos fácil contactarnos. Eso es lo que les decía, el tiempo de citas y las horas que espero en la puerta, ¿no? Y podemos nosotros contactar fácilmente a la persona que nos atendió, nos dieron una atención de salud y tenemos un tratamiento, de repente necesitamos contactarnos con la persona. La comunicación es mantener informados a todos los clientes, y la comprensión del cliente, que va con el tema también de empatía y tratar de identificar las necesidades que los pacientes puedan tener. Otro tema en calidad es las dimensiones de la calidad, y aquí tenemos varias cosas. Por un lado tenemos la calidad técnica, que tiene que ver con qué. Ok, calidad técnica tiene que ver con equipamiento. Okay. ¿Qué más? Las habilidades profesionales, ¿no? Son principalmente las habilidades, la calidad técnica. La calidad humana, trato, buen servicio, empatía, cortesía, información. Y el entorno de la calidad, ¿ah? El ambiente donde se desarrolla, ¿no? Entonces, creo que eso está claro, las tres dimensiones de la calidad. En la calidad humana, el respeto, la información, el interés en la persona, la amabilidad y la empatía, y tiene que ver con las relaciones interpersonales, básicamente. La famosa relación médico-paciente, pero del médico con la persona profesional de la salud en general que nos da la atención. En la calidad técnica, lo que hemos dicho, que sea efectiva, eficiente, con seguridad, con competencia técnica, con eficacia, continuidad, integralidad y ética, ¿no? Un tema importante, la ética, pero en competencia técnica está todo lo que hemos dicho, tener equipamiento adecuado y personal debidamente capacitado. Y en el entorno es la comodidad, es la ambientación, que me pongan un bonito televisor, que me pongan el programa que yo quiero, que esté limpio el ambiente, que esté activado, que no haya mucha, que esté relativamente en atención y cuidado, y la confianza del usuario en el servicio, ¿no? Ese es el entorno que está en el ambiente de la calidad. Toda esta parte del sistema de la calidad tiene que ver con el sistema de gestión de la calidad, tiene que ver con la normatividad que se ha dado para todo lo que hemos hablado hasta acá, que es las características, dimensiones, atributos. Tiene que haberse puesto en políticas
tiene que estar en planes para poder ser aplicados en todos los establecimientos de salud. ¿Okay? Y esta gestión de la calidad ya tiene varios años, desde el 2006 y 2009, que se da la ley y el reglamento. Y ahí hay declaración de principios, ¿no? El derecho a la salud como condición del desarrollo humano y el derecho a la calidad de atención, ¿no? Como derecho que toda persona tenemos a tener una atención en salud o una salud de calidad. ¿Cuáles son los componentes que marca el sistema de gestión de la calidad? Son 4 componentes que de alguna manera se repiten en el sistema, en varias cosas, que cambian algunas pequeñas cosas. Por un lado tenemos la planificación para la calidad, ¿no? Tenemos que ver que haya un sistema, que haya unas políticas de calidad, que hayan estrategias, que hayan objetivos claros para poder trabajar en calidad, ¿no? Tenemos que planificar cómo es que vamos a desarrollar. Tenemos que desarrollar una organización en la calidad. Y en los establecimientos de salud, en todos los servicios, en la RIS, generalmente hay una unidad, un servicio, o en algunas clases es departamento, generalmente son unidades, de gestión de la calidad, ¿no? Así está organizada. Tiene algunos casos de dirección ejecutiva, dirección ejecutiva es en el ministerio, unidades de calidad en hospitales y equipos de mejora en establecimientos más pequeños. ¿Qué cosa es un equipo de mejora? ¿Alguien sabe qué es un equipo de mejora? Ok, vamos a ver el equipo de mejora. ¿Perdón? Mejora, estamos bien para el mejoramiento, pero no necesariamente solo de la gestión en general. Ah, perdón. El tema de garantía y mejoramiento es cuando hablamos de prestación de servicios, ¿no? Cuando hemos hablado del RIS, hemos hablado de planificación, de gestión, de financiamiento y prestación. Acá la prestación se convierte en el tema de auditoría y garantía y mejoramiento de la calidad. ¿Ya? Vamos a conversar de esto. Y por último tenemos información para calidad con todos los instrumentos de medición, indicadores y cómo hacer para monitorear calidad. Entonces tenemos 4 grandes componentes del sistema de la calidad. Vamos a hablar de lo de fondo, que es el tema de la garantía y mejoramiento de la calidad. La garantía de la calidad, también llamado aseguramiento de la calidad. ¿Cómo podemos asegurar calidad de atención? A ver. ¿Cómo puedes garantizar una calidad de atención? Entrenando personal. ¿Ah? Entrenando personal. Entrenando personal. ¿Pero con qué lo entrenas? ¿Sobre qué lo entrenas? Para la atención. Ya, para la atención, pero ¿cuál es el contenido de la capacitación o el entrenamiento? Ustedes están siendo entrenados para ser médicos sobre temas concretos, ¿sí? Si vas a entrenar para garantizar calidad, ¿sobre qué lo vas a entrenar? Sobre calidad y sobre protocolos, ¿no? Protocolos, manuales, qué cosa es lo que tienes que hacer para tener calidad mínimamente. Hemos visto que calidad tiene mucho de subjetividad y tiene mucho de los errores humanos, pero tenemos que garantizar algunas cosas para poder tratar de brindar una buena calidad. Entonces, tratar de asegurar la calidad es tratar de tener protocolos, tratar de tener manuales, de tener normas claras de qué cosa debemos hacer, una guía si es que no hay un manual, y que
lleven a realizar la actividad que se haga con calidad, ¿no? Entonces, ese es asegurar calidad, ¿verdad? Nosotros aseguramos calidad y hacemos una norma, por ponerlo así de claro, y tenemos un peldaño establecido, ¿ok? Una grada, con una garantía de calidad, con unas normas, ¿de acuerdo? Y nosotros empezamos a trabajar con esas normas. En el camino, quienes desarrollan la actividad, sea cual sea, los que trabajan ahí se van a dar cuenta que de repente la norma puede ser mejorada, ¿no? Hay algún paso que puede ser evitado o necesitas un paso adicional para mejorar la calidad del producto final. Eso significa hacer una mejora, ¿no? Esa mejora se trabaja en equipos de mejora, ¿no? Pero el equipo de mejora lo conforman las personas que trabajan en el ambiente. Estamos en un ambiente de laboratorio, tiene sus normas de cómo hacer todos los procedimientos del laboratorio, pero los que están ahí se dan cuenta que hay pasos que pueden obviar o agregar. Entonces se forma un equipo de mejora en ese ambiente con las personas que trabajan ahí y producen una propuesta de nueva norma, ¿ok? Y agregar un paso. Cuando esa propuesta de nueva norma se oficialice, lo evalúan y se garantice, se acepta y se formula y se hace un nuevo protocolo, se mejora el protocolo anterior, hemos subido un peldaño, hemos hecho un mejoramiento y volvemos a asegurar la calidad, ¿no? Entonces, es como una escalera, la calidad es como una escalera. Un paso firme, con normas, con protocolos claros, luego pueden haber equipos de mejora que tratan de hacer eso, mejorar, para lograr hacer una norma mejor a la anterior o cambiarla totalmente si es necesario y podemos hacer un nuevo aseguramiento de la calidad. Esa escalera es lo que se llama esa escalera es lo que se llama mejora de la calidad, es la creación organizada de un cambio ventajoso, ¿no? Entonces el equipo de mejora es eso. Hay algún problema, se forma un equipo de mejora, ven cuáles son los problemas y ven qué cosa falló para proponer un cambio y subir un peldaño más, tratando de asegurar nuevamente un nuevo protocolo, asegurar la calidad, y eso es camino o búsqueda del perfeccionamiento, ¿no? Camino a la excelencia también le dicen ahí, ¿no? Entonces estamos en un peldaño hacia arriba. Otro tema que vemos es la seguridad del paciente. Es un tema que ahora en casi todos los hospitales hay unidades que ven la seguridad del paciente, que evidentemente tiene que ver con la calidad. ¿Qué cosa es la seguridad del paciente? Es la ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria, ¿no? O sea, evitar los riesgos, que se basan en un conjunto de elementos tanto estructurales, estructura es infraestructura, ¿no? Procesos manuales, instrumentos, equipamiento y metodología, ¿no? Basadas en evidencias científicamente probadas con el objeto de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención primaria. Entonces, seguridad del paciente es tratar de obtener de alguna manera planes de mejora, ¿no es cierto? Tratando de eliminar los riesgos y buscar y ubicar cuáles son los elementos que podamos nosotros mejorar para evitar eventos adversos en el proceso de la atención. ¿Cuáles son las metas internacionales en la seguridad del paciente? Por un lado es identificar correctamente a los pacientes. ¿Cómo identificamos correctamente a los pacientes? No, ¿cómo identificas?
Identificar correctamente a los pacientes. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Qué pasaba en el COVID? Los pacientes ingresaban a la UCI, a veces sus 6 sentidos, pero cuando estaban en UCI perdían el conocimiento. ¿Sí o no? ¿Sí? Y muchas veces fallecían. Y la identificación de esos pacientes, lamentablemente he sido testigo de excepción. En esa época Jaime sí era el encargado de ver los sepelios. Hubieron mucha confusión de los cadáveres por falta de identificación de los pacientes. ¿No? Pues eso pasa en esas situaciones extremas, pero pasa. Recién nacidos. ¿Cuántas historias de cambios de recién nacidos hemos tenido? Entonces, la identificación del paciente es una medida de seguridad del paciente, ¿no? Identificar correctamente a la paciente. Cuando el paciente habla, dice, fácil, ¿no? Tiene su DNI, se identifica fácil. Pero cuando los pacientes están inconscientes, están en coma, están en sala de operaciones, recién nacidos, o lo que pasó en el COVID, es importante hacer la identificación correcta de los pacientes, ¿no? Entonces, al principio en el COVID no había nada que nos identificara, pero después se tuvo que poner casi a la mitad de la epidemia las brazaletes para identificación, que es lo que se le pone también a los recién nacidos, ¿verdad? Entonces, la identificación correcta de los pacientes parece trivial, pero hay casos en que las cosas son complicadas. Mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales. Este es otro problema que muchas veces nuestras historias clínicas, y eso ustedes lo van a aprender en el transcurrir del tiempo, cuando hagan sus CEDUMS y cuando hagan el internado, las historias clínicas son documentos legales, ¿no? Entonces, si hay un problema legal y va a un juicio por X razón, no, a mí me dijo el doctor, me llamó el doctor por teléfono y me dijo que le pusiera tal medicamento. Apellido manda, ¿no? Hay cosas que tienen que estar lamentablemente escritas porque después podemos tener problemas, ¿no? Entonces, una mejora en la comunicación efectiva, ¿no? Tiene que haber algo que evidencie que ha habido una indicación. Mejora de la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Bueno, esto es algo que es la parte científica. Garantizar las cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y el paciente correcto, ¿no? Entonces, identificar al paciente, tener que marcar amputación de piernas, cuál es la que se va a amputar, ¿no? Hemos tenido problemas de amputación de no la pierna correcta, ¿no? Entonces hay mecanismos que de marca. Y esos protocolos, ¿no? Los oftalmólogos, para operar cataratas, para operar cualquier problema en ojos, tienen un sistema de identificar cuál es el ojo que van a operar o que le van a hacer el tratamiento, ¿no? Ellos tienen un sistema y, por suerte, no se equivocan, al menos. Pero tienen un sistema de reducir el riesgo, de garantizar las cirugías. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica. Ese es otro tema y es otro problema que existe, ¿no? Las infecciones que se le llaman infecciones intrahospitalarias, ahora son infecciones asociadas a las atenciones, los servicios de salud, ¿no? Que es todos los problemas de atención. ¿Dónde hay más problemas de infecciones intrahospitalarias? UCI, hospitalizados, neo, neonatología, básicamente UCI, neo, y reducir el riesgo de caída, ¿no? Ese es otro problema que tenemos. Pero todos estos son
metas internacionales para la seguridad del paciente. No son cosas que aparentemente dices, ¿no? Pero identificar al paciente, ¿no? Pero hemos tenido problemas serios con este tipo de problemas. ¿Conocen este modelo? Sí, ¿no? Ya, entonces para calidad de atención también se aplica. Cuando se dan muchos daños o muchos errores en la atención del paciente y se va dando uno, otro, ¿no? Y no hay alguien que lo va bloqueando, se sintetiza esta concatenación de errores que expresa que solamente cuando los agujeros del queso están alineados se produce el efecto adverso, ¿no? Entonces es importante por eso tratar de evitar los errores humanos para que no se vayan los peligros sumando y causar un daño mayor, ¿no? Es simplemente un ejemplo y una forma de... Para la gestión del riesgo de la seguridad del paciente tenemos que hacer varias cosas. Por un lado, disminuir el riesgo que aparezcan efectos adversos, que es la prevención primaria. Esto ya lo conocen ustedes muy bien, prevención primaria. Prevención secundaria, tratar de detectarlos oportunamente. Y por último, la prevención terciaria, que es reducir el impacto y evitar su reaparición, ¿no? Entonces tenemos los tres prevenciones aplicados a la seguridad del paciente en la seguridad del paciente o un paciente. El otro tema es el control de calidad. El control de calidad, que es, ya hemos aplicado aseguramiento de la calidad, hemos aplicado mejoras de la calidad, ¿no? La seguridad del paciente, y tenemos que hacer control, que es el monitoreo y hacer el seguimiento, ¿no? De todas estas técnicas y actividades para verificar si se cumplen los requisitos de la calidad, ¿no? Este proceso a través del cual podemos medir realmente la calidad. Una de ellas es la encuesta de satisfacción de usuario, que nos mide cómo está el paciente, y ahí tenemos algunos datos dentro de la encuesta que nos está midiendo gran parte de los atributos de calidad, ¿no? Ahí que permite compararlo con las normas que están dadas, ¿no? Cuando nosotros evaluamos la calidad, evaluamos cómo ingresa el cliente externo, y esta es parte de un sistema. Entra la parte de estructura, si hay accesibilidad, si hay disponibilidad de recursos financieros, humanos y físicos. Todo eso entra al proceso, hay procesos administrativos, hay procedimientos técnicos, y por último los procesos propiamente de atención. Y finalmente estos procesos nos llevan a los resultados, que podemos medir diferentes tipos de resultados: cobertura, mortalidad, morbilidad, eficiencia, efectividad, en fin. Podemos medir muchos indicadores, pero lo importante es que el cliente externo que ingresa a este sistema de salud o a este procedimiento de salud salga como un cliente externo satisfecho, ¿no? Habiendo cumplido con la accesibilidad y con todos los procesos administrativos, técnicos y de atención. ¿Cuáles son los principales indicadores de la calidad? Los principales indicadores, y que tienen que ver de alguna manera con las metas internacionales de seguridad del paciente, tienen que ver primero con la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Antes eran infecciones intrahospitalarias, ahora infecciones asociadas a la atención en salud. El porcentaje de cesáreas es otro indicador de calidad que se está tomando en cuenta. El porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas, ¿no? Y aquí es importante tenerlo en cuenta porque se está midiendo cuántas intervenciones suspendidas existen. Y muchas veces en la parte quirúrgica, en la sala de operaciones, en la parte de cirugía, muchas veces se sabe que se van a hacer 4 operaciones
en el tiempo operatorio, sin embargo se programan 5 por si acaso, ¿no? Y ese quinto generalmente no se va a hacer y es una operación suspendida, ¿no? Entonces, esos tipos de indicadores es importante tenerlos en cuenta. El porcentaje de reintervención, ¿no? Pacientes que han sido operados y que necesitan una reintervención por diferentes aspectos. Estancias prolongadas, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que ver cuando hacemos estancias prolongadas? ¿Qué es una estancia prolongada? ¿A qué le llaman estancias prolongadas? Ginecología, entonces, es una estancia prolongada. Si es una cesárea, ¿cuántos días debe estar hospitalizado? 3 días. ¿3 días? Paciente operado, desmayada, con 8 días de estancia. ¿Qué posibilidades? ¿Infecciones? ¿Pero es posible o no? Lamentablemente. Entonces, estancias prolongadas. En medicina, estancias normales, medicina. ¿Ah? 5 o 6 días. Ya, paciente con 15 días de hospitalización. Posibilidades. Complicaciones. Infecciones nosocomiales. ¿Ah? Ya, ok. Ya esa es una complicación que puede tener el paciente. Ya, reintervención sería en la parte quirúrgica, pero sí, esa es una posibilidad. Otra cosa que pasa en los hospitales con frecuencia. ¿En qué momento debo yo internar a un paciente? Quirúrgico. Paciente que va a ser operado de una operación no de urgencia, programada. ¿En qué momento lo interno? ¿Ah? ¿En qué momento debo hacer el prequirúrgico? Antes de la operación. ¿Hospitalizado o no hospitalizado? ¿Ah? No hospitalizado. Eso, muchos pacientes ingresan al hospital y recién ahí les empiezan a pedir el preoperatorio. Y eso hace estancias prolongadas, ¿no? Entonces, una de esas es ingreso de pacientes cuando van a hacer el análisis. En medicina sí, porque generalmente ingresan pacientes para diagnóstico, para ver cuál es la posibilidad que tiene. Entonces ahí sí se le van a hacer análisis. Pero igual, otras causas de estancias prolongadas es demora en los laboratorios, demora en las citas para rayos, demora en las citas para tomografía, en fin, para procedimientos especiales, ¿no? Entonces todas esas cosas se deben ver para ver estancias prolongadas. Y el otro tema es el promedio de tiempo de espera en los servicios de emergencia según las prioridades, ¿no? Prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3, cada uno tiene un tiempo promedio de espera, ¿no? Entonces, si está más allá de eso, tenemos promedio de tiempo de espera en los servicios de emergencia. Resumen y para terminar. Calidad de atención o calidad en salud tiene que ver con un alto nivel de excelencia profesional, un uso eficiente de recursos, ¿no? Entonces, seguridad del paciente, eficiencia, un mínimo de riesgos para el paciente, también tiene que ver con la seguridad del paciente,
un alto grado de satisfacción del paciente que tiene que ver con la atención centrada en la persona. Estamos trabajando con personas y el tema del mínimo riesgo y el alto grado de satisfacción tiene que ver en enfocarse en la persona. Y por último, el impacto final en la salud que tiene que ver con la efectividad, ¿no?, de tener un buen resultado para la persona. Muy bien, preguntas. ¿Están cansados? Muy bien, chicos. Suscríbanse. Subscribe. Subscribe. Denle like.